gozamos de tenerlos acá en esta tarde, en esta bella tarde de diciembre, ¿verdad? Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, se llama el libro de Apocalipsis, capítulo 2, hay una palabra ahí que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, y es la iglesia que ha dejado el primer amor. Y en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, es la palabra que el Señor le da a la iglesia en Éfeso, y está hablando de los vencedores. Yo creo que nosotros hemos comenzado esta carrera porque en verdad queremos llegar a ser parte de los vencedores. Estamos en el Evangelio porque sabemos de que debemos de terminar nuestra carrera y hemos de terminarla con gozo. Amén. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7, hablando el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Amén. Todo el fin de la vida cristiana ha sido que nosotros participemos de la vida. Ese es todo lo que Dios ha querido, es que nosotros participemos de la vida, y por eso comienza con Adán. Allá en Génesis, acompáñenme al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo, veamos el capítulo 2 también del libro de Génesis. Y vamos a ver, amados hermanos, desde el libro de Génesis, que el Señor establece ahí en Génesis capítulo 2 un árbol también. En el versículo, déjenme ver el versículo, veamos el versículo 10, veamos del versículo 8, por favor, el versículo 8. Luego Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 10 dice: salía de Edén un río para regar el huerto. Dios crea al hombre en el huerto y establece el árbol de la vida para que el hombre se alimentara de él. Dios no nos creó para que nosotros viviésemos preocupados por nuestro sustento. En el huerto del Edén, el hombre tenía todo lo que necesitaba. El sustento del hombre, o las necesidades básicas del hombre, son el alimento, el techo y la vestimenta. Son las tres necesidades más básicas del hombre. Dios no quería que Adán estuviese preocupado por su alimentación. Adán lo tenía todo en el huerto. Tenía un lugar donde vivir, el huerto. Tenía un vestido, estaba vestido de gloria. Y tenía un alimento, tenía el árbol de la vida. Y ese era el propósito de Dios. Cuando Dios crea a Adán, en Adán Dios crea a toda la humanidad. Toda la humanidad fue creada en Adán. No solamente fue Adán creado, pero todas las generaciones posteriores a Adán, hasta que terminen las generaciones en la tierra, fueron creadas. Porque Dios crea todo en un momento. Para Dios ya todo existe, para Dios ya todo pasó. Nosotros estamos viviendo tiempos, generaciones, una va, otra viene, pero para Dios ya todo está consumado. Dios dijo: ya está todo hecho. Amén. Amado hermano, el final de nuestra vida ya está finiquitado por Dios. Amén. Entonces Dios, amados hermanos, pone al hombre en el huerto para que el hombre coma del árbol de la vida. Y ese es todo el plan de Dios. El plan de Dios no es que usted sea bueno ni que usted sea malo. El plan de Dios es que usted viva de la vida. Que nosotros vivamos de la vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios no le dijo al hombre: mira, vas a hacer esto, aquello. Le dijo: vas a comer del árbol de la vida. Por eso lo pusieron en el huerto, para que comiera del árbol de la vida. Amén. Y por eso nosotros estamos en la iglesia, para comer a Cristo, el árbol de la vida. Por eso al que vence al final, al que volviéndose, después de haber dejado su primer amor, le dicen a la iglesia en Éfeso: si vuelves a tu primer amor, te daré a que comas del
árbol de la vida. Si usted va a Apocalipsis, en Apocalipsis también nos habla al final, el último capítulo de Apocalipsis, allá en el capítulo 22. En Apocalipsis, capítulo 22, y el verso, ahorita le digo, el versículo 19. Y si alguno quita de las palabras del rey de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad. Entonces nosotros, amados hermanos, vemos que todo el plan de Dios es que seamos alimentados de vida. Vea los primeros versículos de ese mismo capítulo, el versículo 1 y 2. Y me mostró, ¿qué le mostró? Le mostró un río de agua de vida. Allá en Génesis dice que del huerto salía un río. Ese río es el río del agua de vida, es el fluir del Espíritu. La iglesia del Señor vive por el fluir del río de Dios, que es el fluir del río del Espíritu. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle, versículo 2. Y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Entonces tenemos, amados hermanos, en Génesis capítulo 2, que está el árbol de la vida y un río. Ese río en Apocalipsis capítulo 22 dice que es el río de vida. Es el árbol de la vida y el río de la vida. Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Y que la palabra de Él es la palabra de vida. Porque todo lo que el propósito de Dios es que nosotros vivamos la vida de iglesia por la vida. Dios todo lo que quería es que nosotros al reunirnos, nosotros nos reuniéramos por la vida, por Él, por Cristo, la vida. Entonces en el huerto tenemos el árbol de vida, que es Cristo, tenemos el río de vida, que es el Espíritu Santo, y tenemos la presencia del Padre. Por eso es que Adán y Eva no necesitaban nada más, no tenían que vivir preocupados por su sustento. A diferencia de nosotros, que nosotros vivimos preocupados. ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer? Nuestra preocupación es esa, la alimentación, el techo, la comida. Adán y Eva solamente tenían que disfrutar al Señor. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, solamente tenemos que disfrutarlo a Él. Dios no quiere que nosotros nos portemos bien. Dios no quiere que nosotros nos portemos mal. Dios quiere que nosotros vivamos por la vida de Él. Amén. Porque cuando Adán y Eva pecan, vayamos a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, y veamos el versículo 14. Nos vamos un poquito más adelante al 14. Vamos a ir al 22. Génesis 3, capítulo 22. Usted ya casi sabe la historia de esto. Adán y Eva pecan, y dice el versículo 22. Luego dijo Jehová Dios: he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo echó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Si usted se da cuenta, para Dios todo es la vida. Todo lo que Dios, amado hermano, le interesa en su iglesia es que la iglesia viva por la vida y que la muerte salga, porque cuando Adán y Eva pecaron, lo que sucedió, amados, es que las tinieblas entraron en Adán y Eva, quedaron en muerte. Al pecar Adán y Eva, ellos cayeron en muerte, pero el problema es que no solamente pecaron Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva,
Dios creó a toda la humanidad. Y cuando Adán y Eva pecaron, nosotros también pecamos, porque ya estábamos creados en ellos. En ellos nosotros fuimos creados. No es que solamente Dios creó a estos dos y hay que se multipliquen, no, Dios creó a toda la humanidad en ellos, porque para Dios ya es una obra terminada. Entonces cuando Adán y Eva pecan, ellos quedan en tinieblas. Las tinieblas producen muerte. Las tinieblas desorientan. Eso es lo que sucede con las tinieblas, que desorientan. Por eso usted ve aquí en Génesis capítulo 3, dice: luego dijo Jehová Dios, el verso 22, aquí el hombre ha llevado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. ¿Cómo conocieron ellos el bien y el mal? El bien y el mal lo conocieron a través de Satanás. Ellos pudieron haber conocido el bien y el mal a través de Dios y no les hubiera afectado en nada. El problema es que no lo conocieron a través de Dios, lo conocieron a través de Satanás. Lo conocieron a través de las tinieblas. Y eso trajo muerte a ellos. Si ellos se hubieran alimentado del árbol de la vida, ellos hubiesen llegado a conocer el bien y el mal y no les hubiera afectado. Pero por haber sido inspirados por las tinieblas, ahora el bien y el mal, las tinieblas entraron en ellos y el hombre se desorientó. Cuando uno entra a un lugar oscuro, para evitar cualquier accidente, uno alarga sus manos, ¿no es cierto? Porque dice: no quiero golpear contra un objeto, y uno va, y eso fue lo que hizo el hombre. El hombre alargó sus manos y edificó para él vestidos de hojas. Entonces, a las tinieblas nos desorientan tanto que nosotros comenzamos a buscar la manera de serle agradable a Dios y buscamos y hacemos obras con las cuales nosotros creemos que por lo que hacemos Dios está agradado de nosotros. Pero Dios no se agrada de nuestras obras porque es casi que tocar en tinieblas. Dios se agrada de la obra del Hijo de nosotros. Eso es todo el agrado de Dios. Es la obra que su Hijo Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Cuando Dios ve la obra de su Hijo en cada uno de nosotros, y cuando ve Dios la obra de su Hijo en la iglesia local, el Padre está agradado con eso. Porque el hombre al quedar en tinieblas, usted recuerda cuando el Señor castiga a Egipto con las plagas, que los egipcios no se movieron de su lugar por 3 días. Porque las tinieblas eran tan densas que ellos no podían moverse, porque eso es lo que hace las tinieblas, nos desorientan. Por eso nosotros sin Cristo estamos desorientados, no podemos actuar. La única manera en que nosotros podemos reaccionar es que la luz venga. En Juan 14:6, acompáñenme a Juan 14:6. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué el camino? Porque fue lo que le bloquearon. Usted recuerda que el Señor dijo: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, saquémoslo del huerto e impidámosle que regrese. Puso los querubines, puso una espada y puso la llama de fuego para que el hombre no regresara, bloqueó el camino. Entonces Jesucristo dice: yo soy el camino para que ustedes puedan regresar al árbol de la vida. No para que ustedes se porten bien, este es el camino para que ustedes regresen al árbol de vida. Jesucristo es el camino para que nosotros regresemos al árbol de la vida. Gloria a Dios. Al lugar donde está aquello que tiene que ver con la satisfacción de Dios, para que nosotros, amados hermanos, entendamos que el Evangelio no se trata de hacer cosas buenas y cosas malas. El Evangelio se trata de disfrutar la vida de Cristo, de disfrutar al Señor. Usted puede estar aquí esta tarde disfrutando la presencia de nuestro Dios. Usted puede ir a su casa a disfrutar la presencia del Señor. Usted puede ir a su trabajo a disfrutar la presencia del Señor. Porque de eso se trata el Evangelio, de que nosotros disfrutemos la presencia del Señor
en todo lugar y en todo tiempo. Sí, amén. Y ahora tenemos, amados, que el Señor es el camino porque está bloqueado, pero Él es el camino para comer nuevamente el árbol de la vida. Él es el camino, Él es la verdad. ¿Cómo fue seducido el hombre? A través de una mentira. ¿Y cómo puede ser recobrado para el Señor? A través de la verdad. Le engañaron al hombre y el hombre cayó en la mentira. Ahora el Señor tenemos que disfrutar a Cristo como la verdad. Estos son los complementos de Cristo. No que Cristo esté incompleto, pero son aquellas cosas que le añaden aún mayor virtud a la persona del Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, porque cuando el hombre escuchó la mentira de Satanás y fue tras ella, la muerte del hombre fue inmediata. Y cuando nosotros escuchamos el Evangelio y nos tornamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, nuestra salvación es inmediata. Amén. Inmediata, vamos a hermanos. Dios perdona todas nuestras deudas. Dios perdona todos nuestros pecados. No hay nada que quede sin perdonar. Dios lo perdona todo. Ahí, hermano, quedamos a suelo. Eso es lo que se llama la salvación jurídica o que se llama la salvación inmediata. Porque la salvación jurídica es inmediata. Inmediatamente Dios nos perdona todos nuestros pecados. Pero si usted se da cuenta que Dios viste al hombre, allá en Génesis capítulo 3, Dios viste al hombre con pieles, pero lo expulsa del huerto. Lo saca del huerto. Si lo redimió, ¿por qué no lo dejó adentro? Si ya había dado un sacrificio por ellos, ¿por qué no dejarlos adentro? No lo dejó adentro porque las tinieblas ya estaban en el hombre y el hombre estaba desorientado. Ahora había que salvarlo orgánicamente o la salvación continua. Había que sacarlo del huerto y que experimentara un proceso. Jurídicamente ya Dios los había cubierto, pero los saca para salvarlos orgánicamente a través de un proceso. Un largo proceso donde ellos iban a procrear hijos, donde iban a ver la muerte de un hijo, iban a ver la llegada de un tercer hijo, y todas esas experiencias donde Dios continuamente nos está salvando o orgánicamente nos está salvando, porque nosotros necesitamos experimentar eso. Dios pudo haber dejado al hombre, al fin y al cabo ya había resuelto el problema a través de un sacrificio de animales y decirle que puedes quedarte en el huerto, pero Dios lo saca y le cierra el camino. Y pone un querubín. ¿Por qué Dios pone un querubín? Porque el querubín, el hombre traspasó la gloria de Dios. Los querubines son los guardadores de la gloria de Dios. Y el hombre traspasó la gloria de Dios. Al traspasar la gloria de Dios, Dios tiene que poner un querubín, porque los querubines son los guardadores de la gloria de Dios. Usted no puede ver eso allá en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, cuando esté en su casa, usted puede verlo eso. Pero también pone una espada, porque el hombre transgredió la justicia de Dios. Y la espada, recuerde que la espada nos habla de justicia y nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la justicia de Dios, y el hombre transgredió la palabra de Dios cuando el hombre no quiso obedecer lo que Dios le dijo y obedeció lo que Satanás le había dicho. Traspasó la gloria de Dios, traspasó la justicia de Dios y traspasó la santidad de Dios, que son las llamas que el Señor puso junto con la espada, porque había traspasado la santidad de Dios y había que sacarlo. Por eso había que sacarlo, para que ahora, a través de un proceso orgánico, un proceso continuo, el hombre experimentara la salvación. Amén. El problema es que cuando lo sacaron al hombre del huerto, el hombre ya iba con la habilidad de poder discernir el bien y el mal. Y de ahí en adelante, el hombre continuaría midiendo las cosas a través del bien y del mal. Vayamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. El propósito de Dios no es que nosotros utilicemos el bien y el mal para relacionarnos con Él, sino darnos a comer del árbol de vida. Sin embargo, nosotros, por naturaleza humana, estamos acostumbrados a relacionarnos a través del bien y del mal. En Lucas capítulo 7, el versículo 36,
Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice de esta manera. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se reclinó a la mesa. Entonces había en la ciudad una mujer que era pecadora, la cual, sabiendo que Jesús estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el ungüento. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, generosamente perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos pues le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. El hombre es expulsado del huerto y se le niega el acceso al árbol de la vida, y el hombre comienza a utilizar el bien y el mal, porque el hombre trae tinieblas dentro de él. El ser humano caído trae tinieblas dentro de él. Y llegamos aún a la época del Señor Jesucristo, y llegamos a este momento en este pasaje escritural, y vemos de que el Señor es invitado a la casa de un fariseo. Los fariseos, amados hermanos, eran gente muy habilidosa para poder detectar el pecado, porque ellos habían desarrollado muy bien eso que hay en nosotros de conocer el bien y el mal. Los fariseos, ellos veían a una persona y ellos podían detectar el pecado en esa persona. El peor lugar donde una mujer pecadora quisiera estar sería en la casa de un fariseo, porque le iban a detectar el pecado. Va a decir: no, esta es pecadora, como sucedió evidentemente en este caso, porque los fariseos tenían esa habilidad de poder discernir el bien y el mal. Y entonces invita al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo llega a la casa de él, y aparece esta mujer que es pecadora, que evidentemente no deseaba estar ahí, pero la única razón por la que esa mujer pecadora estaba ahí era por el Señor Jesucristo. No era por el fariseo, no era por la comida que iban a servir en la casa del fariseo, era por la presencia del Señor Jesús. Gloria a Dios. La única razón que nosotros estamos en casa del Rey es el Señor Jesucristo. Amén. La única razón. No es la alabanza, no es la predicación, es el Señor Jesucristo. Esa es la única razón por la que nosotros debemos desear estar en este lugar. Pero es que hay muchos fariseos. No importa, pero está el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo está, la mujer iba a quedar expuesta a su vergüenza y a su pecado, pero ahí está el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está aquí en este lugar, ¿no? Y nosotros, como la mujer pecadora, nos avergonzaríamos de ser expuestos, pero por causa de Él. No importa, Señor, que seamos expuestos en nuestro pecado, en nuestra vergüenza, pero por causa tuya estoy dispuesto a estar donde tú estás. Necesitamos estar donde el Señor está. No importa que sea un lugar, no importa que sea un lugar con hostilidad para nuestra vida, pero lo importante es que el Señor Jesucristo esté ahí. Señor, no importa, pero yo voy a estar ahí porque tú estás ahí. Ella iba a ser expuesta. Los fariseos tenían una habilidad, hermano, para conocer el bien y el mal, ¿verdad? Es algo así que ellos nomás lo veían y podían decir. Por eso usted continúa leyendo en el verso 37.
entonces había nacido a una mujer que era pecadora, a una figura de la iglesia, ¿verdad? La iglesia reconoce su condición, la iglesia reconoce, amados hermanos, de que nosotros sin Cristo no somos nada. Cualquier ser humano sin Cristo, su vida no vale nada. Así es de que debemos de tener ese sumo cuidado de que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús. Amén. Porque sin Cristo nuestra vida no vale nada, amados hermanos. Simplemente es algo que va a pasar y va a pasar nuestra generación y vamos a desaparecer de la tierra y nuestra vida no valió nada si no tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Y esta mujer lo sabía. Ella sabía que esta era la oportunidad de ella para encontrarse con Jesús. El problema es que estaba en la casa de un fariseo, hermano. Pero ella estaba dispuesta a pagar ese precio de ir y entrar a la casa del fariseo y ser expuesta en su pecado. Y damos gracias al Señor que nos permitió a nosotros en esa condición llegar y ser expuestos y poder darle nuestra vida a Cristo. Amén. Gracias a Dios por eso. Verso 38. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el ungüento. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, ¿qué pasó? Dijo para sí. El problema es cuando nosotros comenzamos a hablar para nosotros mismos internamente y comenzamos a medir a otras personas con el bien y el mal. Comenzó a hablar con él y dijo, no, pues yo soy bueno, pero ella es pecadora. Yo soy fariseo, tengo todo el conocimiento de la ley, tengo el conocimiento de todos los preceptos. El fariseísmo había sido creado para que la gente se arrepintiera. Pero para ello, ellos exponían la vergüenza y el pecado de las personas y exponían a tal grado que la gente, en lugar de arrepentirse, huía de ellos. Y ahora el fariseo habla para sí. El problema es cuando el fariseo comienza a hablar para sí y comienza a medir a esa mujer conforme al título que él tenía de fariseo y comienza a ver que esa mujer no da la medida porque no es como él, que ella no actúa como él, que ella no piensa como él, que ella no cree como él, que ella no hace lo que él hace, que no guarda las leyes que él hace. Y el problema es cuando se comienza a medir la vida de otras personas conforme a lo que nosotros creemos que somos buenos y malos. Y ahí es, amados, donde muchas veces no encontramos ese equilibrio en la vida de iglesia, porque como el fariseo esperaba que la mujer fuera lo que él es, y él tenía un amplio conocimiento del bien y del mal, iba a medir a esa mujer conforme a ese conocimiento y se volvió en sí mismo dentro de que recordemos que somos una raza caída. Recordemos que fuimos expulsados, junto con Adán fuimos expulsados del huerto y que no nos dio acceso al árbol de la vida. Y que ahora muchas cosas las hacemos por el conocimiento del bien y del mal. Y con esa medida el fariseo comenzó a medir a aquella mujer. La iglesia tiene que ser medida en base a Cristo. Amén. No en base al bien y el mal. La iglesia es la medida de la iglesia. Cristo es la medida de la iglesia. No cuántas cosas buenas hace y cuántas cosas malas hace. La medida de la iglesia es Cristo Jesús, nuestro Señor. Basado en Él es como podemos medir. Por eso no podemos medir a nadie conforme a lo que nosotros creemos que somos. La espiritualidad del fariseo era una falsa espiritualidad. Muchas veces lo que creemos que es espiritualidad. Ahora hay muy de moda una frase en los noticieros, ¿verdad? Fake news, ¿verdad? Las noticias falsas. CNN, MSNBC, puros noticieros falsos, ¿verdad? Los noticieros hispanos, Telemundo, Univisión, puros noticieros falsos, ¿verdad? Que cubren con mentiras y dan la mentira. Y así es muchas veces la espiritualidad. Es una falsa espiritualidad basada en aquello que el fariseo mismo creía que él era. Él se creía muy espiritual. El fariseo decía, yo soy espiritual, ella no es espiritual. Si este fuera profeta, usted puede notar el aspecto despectivo con que el fariseo habla acerca del Señor Jesucristo. Si fuera profeta. Y
Y la mujer ni siquiera se atrevió a decirle nada, simplemente enjugó sus pies y lloró y los lavó. Sin embargo, cuando nosotros medimos que ya tenemos aquella medida de espiritualidad, ahora sí podemos medir a los santos. Por eso el rey David, amados hermanos, le dice: rey, había este hombre que hizo esta cosa y tomó la única ovejita que tenía a ese hay que matarlo, que pague. Rey, eres tú. Oh. Con la medida con que medimos, seremos medidos. Amén, así es. Simón, entré a tu casa y no me diste nada, pero Simón, habían dos acreedores. Y el prestamista les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién amó más? Oh, Señor, al que se le perdonó más. ¿Qué le dijo el Señor? Es que como el bien y el mal, no crean que el bien y el mal es malo. Rectamente a juzgar. Oh, dijo el rey David, no, a este hay que aplicarle cierta ley. Y son cosas ciertas, pero no tienen nada que ver con la vida. Nos alejan de Cristo. Pero eso mucho, repetimos, mucho de lo que nosotros creemos que es espiritualidad es una falsa espiritualidad, donde creemos que porque hemos alcanzado esto o aquello somos espirituales. La única vida espiritual que es válida es Cristo en nosotros. Amén. La esperanza de gloria. Amén. Sí, amén. Aleluya. Es de lo único que Dios se agrada, es de Cristo en nosotros. Sí, amén. Cualquier cosa, posición, título, nombramiento, hagamos lo que hagamos, lo único que es agradable delante de Dios es Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Por eso el rey David, hermano, se dejó ir con toda la furia de la justicia del rey y le dijeron: es tu vida, rey David. Simón dijo: no hacía esto rectamente. Por eso el Señor les decía a los israelitas: hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen, Así es. porque lo que hacen no estaba acorde con lo que ellos decían. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos aquí a Simón en el capítulo 7 de Lucas, y el verso, permítame que se me movió aquí la página, el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta. Entonces él lo había medido conforme a su oficio profético, y él dijo: voy a invitar a un profeta a mi casa. A la pecadora seguro que no la había invitado, seguro que se invitó y no la quería. Evidentemente él no la quería en su casa, él nomás quería al profeta para que le dijera algo, para que le diera algún pronóstico de seguro, pero menospreciaba a la mujer pecadora. Muchas veces podemos llenarnos de menosprecio hacia el cuerpo de Cristo por causa de estar llenos de justicia propia dentro de nosotros, y podemos menospreciar al resto del cuerpo de Cristo. Al profeta sí lo quería, a la mujer pecadora no la quería, pero el fariseísmo se suponía que era para atraer a los pecadores, para que los pecadores recibieran justicia. Dentro del Evangelio podríamos estar nosotros siendo exclusivos y muy contentos con Cristo, pero muy desinteresados en aquellos que aún no conocen a Cristo. Por eso él se refiere de esta manera despectiva: si supiera quién es, ¿verdad? El verso 39. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, como que no se ve que él hiciera una pregunta, pero como que dentro del fariseo quedó aquella incógnita: ¿por qué la recibe? Y entonces el Señor le responde y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Le dijo: sí, maestro. Un prestamista tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, generosamente perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, le amará? El punto es el amor de Dios. El amor de Dios. La única virtud de la cual nosotros nos podemos acercar al árbol de la vida es por causa del amor de Dios. La razón por la que estamos esta tarde reunidos es porque Dios nos ama. Gloria a Dios. Y Dios nos ha amado tanto que hizo a un lado nuestros pecados
clavándolos en la cruz del Calvario en la persona de su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener acceso al árbol de la vida. Amén. Para que nosotros no caminemos creyendo que si hacemos cosas buenas, Dios se agrada de nosotros, y que si hacemos cosas malas, Dios está enojado con nosotros. No, amados hermanos. Si usted hace cosas malas, Dios no está enojado con usted. Si usted hace cosas malas, Dios no está enojado con usted. Pero si hacemos cosas malas, nuestra consecuencia vamos a traer. Si hacemos cosas buenas, nuestro beneficio vamos a sacar de todo ello. Pero el amor de Dios no se mueve por esas cosas. Pero nuestros padres eso nos decían. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Y a la fecha seguimos pensando que sí es. Y si te portas bien, Dios te va a querer. Y ahora creemos que Dios se mueve por el bien y el mal. Dios se mueve por la vida y aborrece la muerte. Por eso él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque Dios se mueve por la vida, amados hermanos. No nos miramos entre nosotros mismos por, ay, este hermano es bueno, este hermano es malo. No hay hermano bueno, no hay hermano malo. Solamente es Cristo entre nosotros, la esperanza de gloria. Amados hermanos, entre nosotros no hay ningún hermano bueno ni ningún hermano malo. Todos somos Cristo. Cristo es la corporificación en la vida de la iglesia. Y lo que importa aquí es Cristo entre nosotros. Porque si comenzamos a usar la medida del fariseo, de momento, amados hermanos, vamos a estar usando la razón por la cual sacaron al hombre del huerto, usando el bien y el mal. El bien y el mal no tienen nada que ver con la vida de iglesia. Y la vida de la iglesia es Cristo en nosotros. Por eso, si usted ve en la Biblia, amados hermanos, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ellos eran el nuevo hombre. Pero cuando ellos pecaron, se convirtieron ¿en qué? En el viejo hombre. La creación de Génesis 1 era la nueva creación, pero después de la caída del hombre se convirtió en la vieja creación. Satanás era la serpiente en el huerto, pero en Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, porque todo envejeció. Todo envejeció. Es más, no solamente la serpiente antigua, pero sufre una mutación. Dice Satanás, el dragón, la serpiente se convierte en dragón, porque sufre una mutación Satanás. En el libro de Apocalipsis se convierte en el dragón, porque el nuevo hombre se convierte en el viejo hombre, la nueva creación se convierte en la vieja creación. La serpiente se convierte en la serpiente antigua, sufre una mutación, porque todo va mutando, pero nosotros en Cristo permaneceremos para siempre. Porque Él es el árbol de la vida y en nosotros está la eternidad. Y Él es la vida eterna, y esa vida eterna vino a ser luz en los hombres. Amén. Por lo cual, amados, nosotros, igual que CNN, muchas veces tenemos una falsa espiritualidad. Así como CNN es fake news, así nosotros muchas veces nuestra espiritualidad solamente está basada en nuestras obras. Yo me perdono. Dios me quiere porque hago esto. Ya no lo quiere por eso. Dios nos ama con su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos solamente la mujer pecadora que debe postrarse a sus pies y besarlo. Le dice, Simón, no me diste agua, porque el agua la traían los sirvientes para los invitados. Pero el dueño de casa era comparado del mismo nivel que el invitado. Y él dijo, yo no me voy a humillar para darte agua, que lo hagan los sirvientes. Pero ni siquiera mandó a los sirvientes. Tanto menosprecio como fariseo tenía para el Señor Jesucristo, que ni siquiera a los sirvientes mandó a que le dieran agua para que se lavaran los pies. Le digo, Simón, no me diste agua, pero esta, con sus lágrimas, ha enjugado. No me diste ungüento, pero esta ha besado mis pies. Oh, amados, esa es la iglesia ante la presencia de su amado. No importa que el enemigo trate de acusarnos delante de Dios.
Jehová está en su santo templo. Vaya delante de él toda la tierra. Gloria a Sí, Dios. amén. El Señor es santo. Y podemos acercarnos en esta bendición de pecadores, porque Él es el único que puede darnos vida. Solamente Él, amado, puede ministrarnos vida. Por eso, amados, es inapropiado que nosotros no nos expresemos delante de un ser tan amado. Que nosotros le digamos, Señor, en verdad, solo tú tienes palabras de vida. Sí, amén. Solo tú. Te amamos, Señor. Tú eres grande. Y comenzar a enjugar sus pies con nuestras lágrimas y secarlo con el cabello, particularmente en la mujer. El cabello significa la gloria. ¿Verdad? Usted recuerda algunos pasajes en la Escritura, ¿verdad?, donde el cabello significa la gloria del hombre, del ser humano. A la mujer no le importaba su gloria, ella quería la gloria de aquel que podía sacarla de su condición. Sí, amén. Que no nos importa nuestra gloria, pero lo importante en este lugar sea la gloria de Cristo, la gloria del Eterno, la gloria del Dios Todopoderoso, disfrutar y comerle como el árbol de la vida. Sí, amén. Nosotros no somos nada, pero Él lo es todo en nuestra vida. Sí, amén. Nuestra espiritualidad es como un trapo de inmundicia delante de Dios, Sí, amén. pero la espiritualidad de Cristo es algo santo delante del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso en esta tarde voy a invitarles a que nos pongamos en pie y que podamos decirle al Señor que le amamos. Que podamos decirle al Señor, gracias porque nosotros somos esa iglesia pecadora. Y venimos, Señor, a decirte que te amamos y que te damos gracias por ser parte de la iglesia redimida, de la iglesia del Señor. Te damos gracias, amado Señor, en esta tarde y en este momento de comunión. Tú conoces nuestra condición, Señor, de pecado, pero te damos gracias porque podemos acercarnos a tu casa y besar tus pies en esta tarde. Queremos besar tus pies. Queremos besar tus pies, Señor. Verdaderamente no queremos irnos con aquel sentir de que no hemos besado tus pies. Pero queremos besar tus pies en esta tarde.